Buenas, bienvenidos a la clase 3. La idea de esta clase es empezar a pensar un poco acerca de cómo el mundo actual en el que vivimos configura nuevas subjetividades juveniles, ¿sí? Básicamente, como docentes de secundaria vamos a trabajar con jóvenes, entonces es importante empezar a pensar cómo son esos jóvenes. Vamos a empezar con un texto de Ballardini 2006. Es un texto que ya tiene 14 años, sin embargo, lo elegí porque va al punto sobre algunos aspectos importantes que hacen a la configuración de las subjetividades juveniles. Para complementar y actualizar un poco esta mirada, vamos a trabajar después con uno de Scolari 2018, que es un artículo periodístico que recoge algunos resultados de una investigación bastante importante que está llevando a cabo Scolari con su grupo de investigación. Así que bueno, vamos a trabajar con los dos. La idea de este video es hacerles una breve síntesis de los dos textos y que después ustedes los puedan leer tranquilos, ya con algunas guías que yo les voy a ir dando a lo largo de este video. Bien, comencemos con Ballardini entonces. Ballardini plantea, como venimos viendo en las clases 1 y 2, que hay ciertas innovaciones tecnológicas del mercado y del mundo global que básicamente se caracterizan por ser omnipresentes. La tecnología en este momento está en todas partes, o sea, desde cuando te subís a un colectivo y pagas con la SUBE, hasta cuando te vas a dormir y te mirás un cortito en el celu, ¿sí? Son radicales, son sumamente intensas, están atravesando todos los aspectos de nuestra vida. Los cambios que produce la tecnología son vertiginosos. Si ustedes piensan, no sé, yo tengo en este momento 34 años. Cuando yo ingresé a la primaria, tener una computadora parecía algo imposible y saberla usar también. Y si yo les cuento con qué programa empecé a aprender a computación en la escuela, se morirían. Era uno que era una tortuguita, se llamaba Logo RAM, quizá alguno lo conoce. Y de ahí a tener una netbook, ¿sí? En no mucho más de 20 años, es un salto abismal. Los cambios que hemos visto del teléfono a disco, que algunos de nosotros llegamos a ver, a tener hoy todo lo que podemos tener en una computadora en un celular, es impresionante, sí, es realmente vertiginoso. Son irreversibles, lo que va avanzando no se puede volver atrás. Son provisionales. Esto quiere decir que todo el tiempo están potenciándose y creciendo. Entonces, ¿esto cómo impacta en los jóvenes? Los jóvenes están capacitados para usar la tecnología mejor que sus padres, claramente. Tienen lo que se llama una cultura prefigurativa. Son ellos los que enseñan a los mayores cuando tienen ganas, lamentablemente. Tienen un consumo extendido y generalizado de las tecnologías y las pantallas, lo tienen como algo habitual y los consumos que hacen difieren según el grupo social al que pertenecen. Sin embargo, a pesar de, de las diferencias de los grupos sociales y los distintos accesos a la tecnología, que es algo que no podemos ignorar, tenemos que saber que todos los jóvenes en la actualidad se configuran y configuran su identidad en relación con la tecnología, ya sea por estar totalmente tecnologizados y tener a disposición un montón, o por ir en búsqueda de la tecnología de determinados espacios, ¿sí? Como antes puede ser un ciber y ahora puede ser tener un celular que quizá no es de la mejor tecnología, pero les permite acceder a ese mundo virtual. Bien, entonces a partir de esto, de estos jóvenes que, como se dice, ya nacen con un celular en la mano, vamos a hablar de que existe una brecha generacional que está dada por el saber hacer. Básicamente lo que propone este autor es que los jóvenes se juntan por este conocimiento en común que comparten y eso los separa de los adultos que tenemos otras prácticas, ¿sí? En el espacio digital. Los adultos se acercan a la tecnología como una herramienta, en cambio los jóvenes la viven como un entorno, ya la tienen asimilada. Y es un terreno propicio para que desarrollen sus actividades de abstracción, técnicas creativas. Se piensa que los jóvenes en la actualidad ya están inmersos de tal manera en la cultura digital que no la sienten como algo externo, sino como parte de su propia vida. Las nuevas tecnologías son herramientas con un fuerte poder subjetivizante y un impacto socializatorio. Y esto es algo a lo que los docentes le tenemos que prestar mucha atención. ¿Por qué? Impacto o poder subjetivizante. Ayudan a definir identidades, tanto para bien como para mal, ¿sí? Nos ayudan a configurar identidades, a encontrarnos con un otro en el que mirarnos y elegir cómo queremos ser, ¿sí? Cómo queremos mostrarnos.
Entonces es interesantísimo pensar eso como docentes. Y tiene un impacto socializatorio, justamente en este estar con otros en las redes sociales, podemos establecer nuevos vínculos distintos de los que se establecían, por ejemplo, dentro del aula. Fíjense esta cita, los adolescentes en esta nueva relación con la tecnología reconfiguran el lugar de los saberes y sus poseedores, generando temores entre los adultos. Y esto es algo que no nos debería pasar como profes. No deberíamos tener miedo de que los alumnos sepan más que nosotros. Está bueno asumirlo, tampoco cubrirnos con eso. La clase que viene vamos a ver cuando hablemos de esa metáfora del nativo digital, cómo nos conviene a los profes hablar de nativo digital y a veces no está tan bueno. O sea, no decir, ay, bueno, vos sos el que sabe, yo no, pobrecito de mí, docente que no sabe, sino empezar a, tampoco tenerle miedo a eso, sino empezar a buscar la forma de acercarnos a eso, entendiendo que existen las diferencias, ¿sí? Algo que tenemos que tener en cuenta, además de la brecha generacional, es la brecha de acceso. No todos los jóvenes tienen el mismo acceso a la tecnología, eso va de suyo y ustedes lo deben ver en su cotidianidad, sobre todo si trabajan o cuando trabajan en distintas escuelas van a ver los distintos accesos a la tecnología que existen y cómo eso produce distintas alfabetizaciones, ¿sí? Entonces, hay limitaciones que tienen que ver con la conexión a la red. Hay gente que se puede conectar todos los días constantemente y hay gente que no. Por ejemplo, yo el otro día en la facultad programé una clase por Zoom y un chico que me escribió me dijo, profe, yo no tengo conexión constante. Creo que vivía en un pueblo y claro, que estaba ahora en el pueblo, no en Buenos Aires para ir a cursar y no podía mantenerse conectado como para mantener una charla por Zoom y tuve que buscar otras estrategias para esa persona, ¿sí? Y también hay una brecha en lo que es operar con computadoras. No es lo mismo el chico que desde los 3 años tiene acceso a una computadora que aquel al que la computadora le llega de más grande, de repente con la primera escolarización. Sin embargo, fíjense esto que les decía antes, el mundo de la tecnología los atraviesa a unos y a otros. En tanto, las pantallas los capturan a todos, en casas, comercios, bares, estaciones de servicio, terminales de trenes o andenes de subterráneos, con una cierta omnipresencia. La juventud está atravesada por la tecnología, aún con esta brecha de acceso que sabemos que existe y que reconocemos. Bien, entonces, ¿qué aspectos emergentes reconoce este autor de la relación entre las nuevas tecnologías y las nuevas generaciones? Son 20. Los voy a pasar y voy a poner foco en los que me parezcan más interesantes. Los jóvenes tienen una visión positiva sobre la tecnología. Ni se enamoran así de la tecnología, la ven como algo, uy, qué mágico, ni le tienen el temor que le tenemos los adultos. La asumen con naturalidad, ¿sí? El estar todo el tiempo conectados les da más velocidad de procesamiento y les da una necesidad de tener la información inmediatamente. Saben que está comprobado que no aguantamos más de 7 segundos adelante de una pantalla si no se activa rápido la información, ¿sí? Entonces hay como un deseo de inmediatez y una velocidad de procesamiento muy importante que a veces puede afectar otros tipos de procesamientos que les pedimos en la escuela, como por ejemplo que lean un texto largo. Vinculado con esto están los cambios de parámetro de tiempo y espacio. El estar aquí y ahora es medio relativo, porque yo estoy aquí, pero estoy charlando con alguien de Nueva Zelanda o estoy viendo, no sé, una película inglesa mientras miro una receta de un mexicano, ¿sí? En internet. Entonces, ¿en qué aquí estoy? ¿Cuál es ese anclaje geográfico? Se empieza a difuminar, ¿sí? Lo mismo pasa con el tiempo. Hay una crisis de linealidad y esto nos interesa especialmente como profes de lengua. ¿Por qué? Los textos ya no se leen de una. Ustedes mismos cuando cursan mis clases. Son textos que no son lineales porque empiezan a leer y de repente les mando un link con este video y los mando a este video y después cierran este video y vuelven a la clase y siguen leyendo y los mando con un link a un texto. Entonces la lectura empieza a ser hipertextual, no lineal, ¿sí? Y esa forma de lectura es a la que los chicos están habituados y es la que quizá se choca con la forma de lectura lineal que nos requiere, no sé, una novela, un libro de texto, y ahí hay un desafío que nosotros tenemos que asumir. Vinculado con esto, con todo esto que venimos hablando, está la idea del multitasking, el multitareas. Chicos acostumbrados a hacer varias cosas al mismo tiempo, a estar contestando un WhatsApp, escuchando una serie en Netflix y resolviendo la tarea, ¿sí? Predominancia del modo visual. Esto es algo que como docentes tenemos que tener muy en cuenta. Los jóvenes necesitan, muchos jóvenes necesitan
ver para comprender más que escuchar una clase totalmente expositiva, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a eso están acostumbrados desde que son chicos con las nuevas tecnologías. Están todo el tiempo viendo. Entonces, si vos no les das ningún estímulo visual, ya sea desde tu corporidad ante la clase, como desde lo que le presentás en una pantalla o en un pizarrón, ahí hay algo que está faltando y en lo que la escuela está muy encontrada con las nuevas tecnologías. Entonces, esa cuestión es importante. Igual, siempre tener en cuenta que en cada persona predomina una diferente forma de aprender y que hay algunos más visuales, otros más auditivos, otros más kinestésicos que necesitan hacer las cosas, ¿sí? Pero las tecnologías hacen que predominen las personas visuales. Bien, la idea de hiperconectividad, de estar conectados para todos lados con mucha gente. Entonces, hay anécdotas del estilo de chicos que no pueden resolver algo en el colegio y después salen de ahí y le escriben un mensaje a un amigo en otro país y el amigo les manda información o les dice, no sé, ay, no sé cómo hacer esta tarea de inglés, pero no importa porque tengo un amigo en Londres, le voy a mandar, ¿sí? Entonces, ya no es algo local, sino es multicultural, como vamos a ver más adelante. Y vinculado con eso está la idea de creación colectiva. Entonces, a jóvenes tan estimulados a hacer en conjunto, porque son lo que les permite hacer las redes sociales. Yo posteo algo, alguien comenta, otro es un videíto respondiendo, y así vamos interactuando todo el tiempo. A esos jóvenes está bueno proponerles desafíos colectivos. Estas generaciones se caracterizan también por tener una especial afinidad con los pares y con los grupos. Entonces, a veces, un chico que no te responde bien en el aula porque no responde a la autoridad, sí va a responder a su equipo. Entonces, si vos lo comprometés en un trabajo en equipo, probablemente tenga un mejor rendimiento que haciendo una tarea individual. ¿Por qué? Porque su espíritu es de cooperación. Bueno, están acostumbrados a tener acceso a la información libre y global, les parece una locura esto de no poder acceder a algo. Entonces, en ese sentido, está bueno estimular la búsqueda de información, pero no alcanza con eso. Tenemos que formar lectores críticos que sepan qué hacer con toda esa información, porque, ok, encontraste toda la información en Internet. ¿Cómo la seleccionás? ¿Cómo discernís qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo sabés de ahí sacar los conceptos principales? Ahí tenemos un montón de tarea a los docentes. Están inmersos en un escenario multicultural, como les contaba antes, pueden fortalecer su elección personal. Yo cuando releía este texto pensaba en mis sobrinos y en mi infancia, ¿no? Y decía, la pucha, yo cuando era chica, era la hora de tomar la merienda, me sentaba, prendía la tele, estaba chiquititas, y todas las nenas de 11 años, 12 años mirábamos lo mismo a la misma hora, porque no había otra cosa para ver, ¿sí? Porque era lo que había en la televisión. Ahora, mi sobrina de 3 años te dice, tía, yo quiero Peppa Pig, y agarra y se pone en YouTube Peppa Pig, y viene mi sobrino de 2 años y medio y me dice, no, yo voy a ver Paw Patrol. Ya están eligiendo dentro de un montón de contenidos a esa edad. Entonces, los chicos que nosotros tenemos en nuestras aulas son chicos con la posibilidad de elegir desde su individualidad. Entonces, de repente tenés un pibe que te dice, no, yo hago videos en los que comento libros porque estoy en un grupo de, no sé, booktubers, y otro no, yo hago videos de humor porque... Y entonces cada uno tiene como ahí su nicho y sus redes y sus contactos que van más allá de los de la escuela muchas veces. No sé, otro no, yo soy gamer y entonces entro en un grupo de juegos. Van eligiendo en función de sus intereses los distintos grupos y los distintos espacios en los que se quieren mover. En este sentido, obviamente tienen más autonomía de los adultos y un sentimiento mayor de libertad. Y esto es muy interesante y muy peligroso también, tienen también la posibilidad de ser anónimos y a partir de ahí explorar su identidad. Hoy por hoy cualquiera de nosotros, pero también cualquier chico, puede entrar a una red social haciéndose pasar por una persona del género opuesto, del género que quiera, con la edad que quiera. Entonces eso te permite jugar con la identidad, ¿sí? ¿Por qué digo que es peligroso? Bueno, lo vamos a ver en un par de clases, pero hay muchos riesgos con esto en Internet. Está la idea de la cibergrupalidad, que es lo que les contaba recién cuando hablábamos de el fortalecimiento de la elección personal. Tienen la posibilidad de pertenecer a grupos de intereses más allá de los grupos locales, regionales, del barrio, de la escuela. Normalmente los chicos de las generaciones actuales, vinculados con las redes sociales, vinculados con la tecnología,
son bastante productivos. ¿Por qué? Porque justamente lo que se valora en la red es la productividad y el rol que surge es el del prosumidor, que es el que no solo consume, de ahí el idor, ¿no? De consumidor, no solo consume contenido, sino que los produce. Todo el tiempo cuando estamos posteando algo en Instagram, subiendo un video a Facebook, tuiteando, estamos produciendo contenidos, ¿sí? Bueno, vinculado a eso está la idea de la curiosidad, de la investigación que podemos explotar como docentes, la búsqueda constante de la innovación, vinculado a la productividad de la acción constante, la resolución de problemas, que es medio relativo para mí esto. Para mí acá hay un poco también de idealización de algunas cosas, ¿sí? ¿En qué sentido resolución de problemas? Bueno, en el sentido de que de repente si un chico está tratando de hacer algo con un video y no le sale, puede googlearse un tutorial, que es algo que yo los incentivo a ustedes, cuando no saben cómo hacer alguna tarea, y resolverlo. Pero no significa que por ser nativos digitales o estar todo el tiempo inmersos en la tecnología sepan resolver problemas. Es algo en lo que hay que acompañarlos también. Y esto es muy importante. Son jóvenes que requieren una recompensa inmediata, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta idea de la recompensa inmediata? Necesitan todo el tiempo la felicitación, el saber que están haciendo bien las cosas. A todos nos gusta recibir una palmadita en la espalda, pero los jóvenes que están acostumbrados a que hacen clic y se conectan al contenido que quieren ver, a que hacen clic y miran las noticias que quieren ver, a que suben una foto y tienen que tener me gustas porque los necesitan que también en la escuela el docente le esté mostrando que lo reconoce, que lo valora, que valora su trabajo, ¿sí? Bien, como les decía, el texto de Scolari viene como a actualizar y fortalecer un poquito el planteo del texto anterior, que es un poquito más antiguo. Es un artículo periodístico, pero me parece que vale mucho la pena que lo lean porque está interesante también por las experiencias que rescata y la mirada que tiene sobre los jóvenes en la actualidad. Fíjense que desde el título, Lo aprendí en un tutorial, nos viene a enrostrar a los docentes que hay cosas que nosotros no les vamos a poder enseñar a estos chicos y que igual las van a aprender. O sea, se pierde como esa omnipotencia quizá del docente tradicional, ¿sí? Lo primero que piensa Scolari es que los jóvenes, más allá de pensarlos como nativos digitales, dice él, hay que pensarlos como usuarios. Y como usuarios son de distintos tipos. No todos los jóvenes son el mismo tipo de usuario. Hay jóvenes que son usuarios casuales, que lo que hacen es un uso simple y espontáneo de los elementos digitales, de las redes sociales, etc. Entonces, básicamente lo que quieren es entretenerse con la tecnología, establecer relaciones con los jóvenes, pero no van mucho más de ahí, no van mucho más allá de postear un mensaje o una foto, ¿sí? Tenemos, por otro lado, a los usuarios aspiracionales, que ya empiezan a meterse más con los contenidos digitales y a producir otro tipo de contenidos, por ejemplo, videos, y cuando producen un video, entonces lo editan, ¿sí? Y en cierta manera empiezan a planificar, bueno, a ver, esto me conviene publicarlo en este tipo de medio para tener más llegada a este tipo de público, y si pongo este filtro, me veo de esta manera y me van a poner likes este tipo de personas a las que yo quiero atraer, ¿sí? Entonces hay ahí un mayor despliegue de herramientas y de reflexiones en torno a los contenidos que quieren publicar y cómo, ¿sí? Y finalmente están los expertos, que son prosumidores propiamente dichos, ¿sí? Prosumidores. Planifican en detalle las estrategias de producción y distribución, saben qué contenido hacer para cada medio. Yo he tenido alumnos en el secundario que eran youtubers y los tipos hoy están trabajando de eso. O sea, viven de eso, pero ya desde el secundario, desde los 15, 16 años, hacían videos, invitaban a los amigos a sus casas y hacían unos grandes montajes y escenas y sketch y los subían y se difundían y sabían por dónde difundirse. Entonces, ese es un usuario experto, ¿sí? Un usuario que ya maneja las redes, ya sea para ganar plata, para ganar seguidores, para establecer comunicaciones estratégicas, etc. Con todos estos tipos de jóvenes nos podemos encontrar en el aula. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con estos jóvenes? ¿Sí? ¿Qué hacemos con un usuario casual, pero también qué hacemos con un usuario experto? ¿Cómo explotarlos para que, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para que se sientan integrados a las enseñanzas y puedan apropiarse de lo que nosotros tenemos que enseñar y también ellos enseñarnos a nosotros y enseñarles a sus compañeros? Bien, entonces acá viene, ¿no? La pregunta de, ¿qué pasa con la escuela?
Scolari rescata una cita de Black, Castro y Link que a mí me pareció interesante. Dice, los entornos formales de aprendizaje siguen siendo relevantes, menos mal, mientras que los entornos informales de aprendizaje adquieren cada vez más importancia, ya que juegan un papel clave en la educación moderna de nuestros jóvenes. Cuando hablamos de entornos informales de aprendizaje, por ejemplo, uno de los más importantes es YouTube, que está lleno de tutoriales que los chicos miran para saber cómo hacer las cosas. En nuestra era digital, los jóvenes son autodidactas, forman comunidades culturales en las que se sumergen a través de las redes sociales fuera de nuestras aulas. Entonces, ¿la escuela tiene que competir con esto? No. La escuela tiene que conocerlo, saber que existe, que siga su camino y la escuela también tener su camino y ver dónde puede hacer convergencia con esto. De repente hay cosas que no les tenemos que explicar a los alumnos, que les podemos decir, busquen un tutorial y aprendan a hacerlo, compartan, charlen entre ustedes, que fulanito que es muy bueno en esto te enseñe a hacerlo y nosotros trabajar en torno a los contenidos e ir viendo cómo vamos incorporando esas tecnologías en nuestras clases, como una herramienta, no como un fin, ¿sí? Bien, entonces con esto damos por terminada la clase de hoy. Lean estos dos textos y en la clase próxima vamos a seguir con este texto de Cabello en la clase 4 y con algunos videos que seleccioné porque vamos a empezar a hablar del concepto de nativo digital. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego.